Arquímedes. Biografía. Hay pocos datos fiables sobre la vida de Arquímedes. Sin embargo, todas las fuentes coinciden en que era natural de Siracusa y que murió durante el desenlace del sitio de Siracusa. Arquímedes nació en torno al 287 a.C., en el puerto marítimo de Siracusa, en Sicilia, Italia, ciudad que en aquel tiempo era una colonia de la Magna Grecia. Conociendo la fecha de su muerte, la aproximada fecha de nacimiento está basada en una afirmación del historiador bizantino Juan Tzetzes, que afirmó que Arquímedes vivió hasta la edad de 75 años. Según una hipótesis de lectura basada en un pasaje corrupto del Contador de Arena, cuyo título en griego es Sámites, Arquímedes menciona el nombre de su padre, Fidias, un astrónomo. Plutarco escribió en su obra Vidas Paralelas, Vida de Marcelo XIV-7, que Arquímedes estaba emparentado con el tirano Hierón II de Siracusa. Se sabe que un amigo de Arquímedes, Heráclides, escribió una biografía sobre él, pero este libro no se conserva, perdiéndose así los detalles de su vida. Se desconoce, por ejemplo, si alguna vez se casó o tuvo hijos. Entre los pocos datos ciertos sobre su vida, Diodoro Sículo nos aporta uno según el cual es posible que Arquímedes, durante su juventud, estudiase en Alejandría, en Egipto. El hecho de que Arquímedes se refiera en sus obras a científicos cuya actividad se desarrollaba en esa ciudad abona la hipótesis. De hecho, Arquímedes se refiere a Conón de Samos como su amigo en Sobre la esfera y el cilindro, y dos de sus trabajos, El método de los teoremas mecánicos y El problema del ganado, están dedicados a Eratóstenes de Cirene. Arquímedes murió en torno al 212 a.C., durante la Segunda Guerra Púnica, cuando las fuerzas romanas, al mando del general Marco Claudio Marcelo, capturaron la ciudad de Siracusa después de un asedio de 2 años de duración. Arquímedes se distinguió especialmente durante el sitio de Siracusa, en el que desarrolló armas para la defensa de la ciudad. Polibio, Plutarco y Tito Livio describen, precisamente, su labor en la defensa de la ciudad como ingeniero, desarrollando piezas de artillería y otros artefactos capaces de mantener a raya al enemigo. Plutarco, en sus relatos, llega a decir que los romanos se encontraban tan nerviosos con los inventos de Arquímedes que la aparición de cualquier viga o polea en las murallas de la ciudad era suficiente como para provocar el pánico entre los sitiadores. Arquímedes fue asesinado al final del asedio por un soldado romano, contraviniendo las órdenes del general romano Marcelo de respetar la vida del gran matemático griego. Existen diversas versiones de la muerte de Arquímedes. Plutarco, en su relato, nos da hasta 3 versiones diferentes. De acuerdo con su relato más popular, Arquímedes estaba contemplando un diagrama matemático cuando la ciudad fue tomada. Un soldado romano le ordenó ir a encontrarse con el general, pero Arquímedes hizo caso omiso a esto, diciendo que tenía que resolver antes el problema. El soldado, enfurecido ante la respuesta, mató a Arquímedes con su espada. Sin embargo, Plutarco también brinda otros 2 relatos menos conocidos de la muerte de Arquímedes, el primero de los cuales sugiere que podría haber sido asesinado mientras intentaba rendirse ante un soldado romano, y mientras le pedía más tiempo para poder resolver un problema en el que estaba trabajando. De acuerdo con la tercera historia, Arquímedes portaba instrumentos matemáticos, y fue asesinado porque el soldado pensó que eran objetos valiosos. Tito Livio, por su parte, se limita a decir que Arquímedes estaba inclinado sobre unos dibujos que había trazado en el suelo cuando un soldado, que desconocía quién era, le mató. En cualquier caso, según todos los relatos, el general Marcelo se mostró furioso ante la muerte de Arquímedes, debido a que lo consideraba un valioso activo científico y había ordenado previamente que no fuera herido. Las últimas palabras atribuidas a Arquímedes fueron «no molestes mis círculos», en referencia a los círculos en el dibujo matemático que supuestamente estaba estudiando cuando lo interrumpió el soldado romano. La frase es a menudo citada en latín como «noli turbare circulos meos», pero no hay evidencia de que Arquímedes pronunciara esas palabras y no aparecen en los relatos de Plutarco. Cicerón describe la tumba de Arquímedes, que habría visitado, e indica que sobre ella se había colocado una esfera inscrita dentro de un cilindro.
Arquímedes había probado que el volumen y el área de la esfera son 2/3 de los del cilindro que la inscribe, incluyendo sus bases, lo cual se consideró el más grande de sus descubrimientos matemáticos. En el año 75 a.C., 137 años después de su muerte, el orador romano Cicerón estaba sirviendo como cuéstor en Sicilia y escuchó historias acerca de la tumba de Arquímedes, pero ninguno de los locales fue capaz de decirle dónde se encontraba exactamente. Finalmente encontró la tumba cerca de la puerta de Agrigento, en Siracusa, en una condición descuidada y poblada de arbustos. Cicerón limpió la tumba, y así fue capaz de ver la talla y leer algunos de los versos que se habían escrito en ella. Los relatos sobre Arquímedes fueron escritos por los historiadores de la antigua Roma mucho tiempo después de su muerte. El relato de Polibio sobre el asedio a Siracusa en su obra Historias, libro octavo, fue escrito alrededor de 70 años después de la muerte de Arquímedes, y fue usado como fuente de información por Plutarco y Tito Livio. Este relato ofrece poca información sobre Arquímedes como persona, y se enfoca en las máquinas de guerra que se decía que había construido para defender la ciudad. Arquímedes, biografía.